RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hoy se están cumpliendo 17 años de la promulgación de la ley Piazzi, ¿no? De la ley 28736, que es la ley de protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que es conocida como la ley Piazzi, ¿no? Para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con Duli Pinedo Amasifuen, y la directora general de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Qué gusto saludarla, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Buen día. Buenos días, José. Un gusto también y saludar a través del medio a sus escuchas. Yo mencionaba que hoy se está cumpliendo 17 años de la promulgación de la ley 28736, ley Piazzi, como es conocida popularmente, pero es la ley de protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? ¿Cuáles han sido los avances, cuáles han sido los logros, por favor? Bueno, agradecerle por el espacio y efectivamente hace 17 años el país asumió un gran reto con este hito de la promulgación de la ley para la protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Y a partir de ello, el Estado peruano, a través de nuestra normativa nacional y también las normativas internacionales que acogemos, ¿no? Asumió el gran reto de poder implementar medidas de protección a estos pueblos, más conocidos como los Piazzi, ¿no? En cuanto a algunas de las medidas, ¿no? Iniciamos y hemos continuado constituyendo, creando las reservas indígenas, justamente a través de dos procesos, ¿no? Uno, la identificación de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que a la fecha tenemos 25 pueblos identificados en esta condición, y posteriormente con los estudios de categorización territorial en donde se identifican a través de diversos estudios que se desarrollan a lo largo de más de un año de tiempo, ¿no? En donde se identifican el desplazamiento de los Piazzi para poder crear las reservas y tener, digamos, un mayor control de estos espacios territoriales para que evitemos justamente que se den actividades que promuevan el contacto y que pongan en peligro su vida y su integridad. Ahora, ¿qué avances importantes se ha tenido a lo largo de la implementación de esta ley? Y usted hablaba también de reservas indígenas. ¿Cuántas reservas tenemos en el momento? Actualmente tenemos 7 reservas indígenas, de acuerdo, digamos, a la norma de creación. 2 son reservas territoriales, que son creadas anterior justamente a la ley Piazzi, y las otras 5 son reservas indígenas. Ambas tienen las mismas consideraciones normativas, las mismas consideraciones técnicas para poder implementar estrategias de protección para los Piazzi, ¿no? Y además también en la actualidad, déjenme mencionarle que tenemos 6 solicitudes de reservas en donde el Ministerio de Cultura y la Comisión Multisectorial que conforma diversos sectores, y además gobiernos regionales y locales, estamos en evaluación de los estudios justamente para determinar posteriormente la creación de otras reservas, ¿no? Nos están escuchando en varios puntos del país. Me gustaría que nos explique dónde están ubicadas las reservas que existen y las que están en solicitud. Las que están en solicitud en su mayoría se encuentran en la región Loreto, ¿no? Y bueno, las otras reservas que tenemos, que son las 7, se encuentran en diferentes regiones, como por ejemplo Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Huánuco. Digamos, son ámbitos territoriales que no necesariamente están en una sola región, ¿no? Como por ejemplo la reserva indígena Cacataibo Norte y Sur, que esta reserva incluye territorios de Huánuco, de Ucayali y de Loreto, ¿no? Entonces, generalmente, y todas estas reservas están en territorio amazónico, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos como una reserva? ¿Cuáles son las condiciones de una reserva? ¿Cuáles son los elementos para constituirse una reserva indígena? Como le decía hace un momento, hay dos procedimientos claves para el tema de la creación de las reservas.
Uno es que en el ámbito donde se tomó conocimiento de la existencia o supuesta existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, se tiene que realizar el estudio de reconocimiento. Este estudio de reconocimiento, como le decía hace un momento, puede durar, de acuerdo a la ley, 1 año, ¿no? Y luego de tener las evidencias científicas suficientes para decir que existen piasis en un ámbito territorial determinado, se pasa a un siguiente estudio, que es el estudio adicional de categorización, mediante el cual se determina el ámbito territorial por donde se desplazan los piasis, porque acordémonos que los piasis son pueblos nómades, ¿no? Pueblos que viven en constante desplazamiento, no es que estén asentados en un lugar determinado y se quedan ahí todo el tiempo, ¿no? Sino que en un ámbito grande, territorialmente hablando, se desplazan de acuerdo al periodo, de acuerdo al clima, de acuerdo al periodo, a las épocas puede ser de mayor fruto, de mayor abundancia del río, de peces, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos estudios fundamentalmente son los que dan cuenta posteriormente para que en sesiones de comisiones multisectoriales que están conformados por sectores de nivel nacional, por gobiernos regionales y provinciales, se tenga que presentar, haya un debate, luego posteriormente una votación para que se determine ambos casos. La aprobación del estudio de reconocimiento y la aprobación del estudio de categorización, que finalmente ese es el que nos da, digamos como que esa es la última fase para luego que el Ministerio de Cultura pueda sacar el decreto supremo que crea las reservas indígenas, ¿no? Ahora, al momento, ¿cuál es la extensión que representa en estas áreas conocidas como reservas indígenas? Perdona, ¿me repite la pregunta? Sí, ¿qué extensión representan en estos momentos estas áreas de reservas indígenas? Son aproximadamente 4 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Que a la vez que se están protegiendo en razón de los derechos fundamentales de la vida, de la integridad de los piasis, también comprenden un vasto, ¿no? Una vasta biodiversidad que existe en nuestro país. Ya sabemos también ampliamente que nuestro país es conocido y reconocido por su gran biodiversidad, y por lo tanto las reservas indígenas también son parte de estos espacios, ¿no? Con estas características, que eso significa también una conservación y una protección de los recursos naturales a favor de las generaciones que vienen, ¿no? Ahora, son 17 años de la creación de esta ley. Entiendo que todavía hay perspectivas, hay desafíos. ¿Qué desafíos tienen que enfrentar hacia adelante? Uno de los principales desafíos en este momento, déjeme decirles, las posibles amenazas que podrían tener los derechos fundamentales de los piasis ante una propuesta de modificación de la ley, ¿no? Apostamos, porque desde el Estado, desde el gobierno apostamos para que estas modificaciones sean a favor sean con una mirada de un paso hacia adelante. Sin embargo, actualmente tenemos una propuesta de ley que sería contraria a la protección de los derechos fundamentales, porque estaría vulnerando de cierta manera el principio de intangibilidad que también tienen las reservas, ¿no? Haciéndolo más flexible, haciéndolo dándole condiciones, mejor dicho, para poder tener intromisión o introducción a los territorios de los piasis, cuando fundamentalmente lo que tenemos que cuidar es que no haya contacto, ¿no? Es que las reservas se conserven y se protejan de manera intangible. Eso es uno de los grandes retos y es parte también de un gran trabajo que en este caso asume el Ministerio de Cultura para estar más cerca de las regiones, para estar con más presencia. En ese sentido, lo que estamos trabajando, digamos, hacia adelante, ya hemos empezado en algunas regiones, es poder tener más equipos de protección de las reservas indígenas, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, en Huánuco, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener desde allí una mayor presencia y una mayor articulación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestras tareas que se vienen para adelante, que además ya hemos iniciado, no es algo que no esté sucediendo en este momento, ¿no?
Otro de los grandes retos en los que también estamos teniendo avances es en la implementación del sistema de control y vigilancia, ¿no? Que eso implica que tengamos puestos de controles implementados en las reservas, en las zonas de las reservas, en coordinación con las comunidades aledañas a estas reservas, ¿no? En ese sentido, este año hemos podido implementar con siete botes a diferentes reservas indígenas para que a través de estos bienes, ¿no? se puedan mejorar el sistema de control y vigilancia, que implica básicamente que se realice un patrullajes constantes, ¿no? Monitoreos constantes para determinar o mitigar amenazas a las reservas, ¿no? Eso entre otros temas, ¿no? Muy bien, señorita Duli Pinedo Masifuen, directora general de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Ha sido un gusto conversar con usted. Hoy se están cumpliendo 17 años de la promulgación de la ley PIACI, ley 28736, que es la ley de protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y también, permíteme por favor 30 segundos, sí, quisiera aprovechar para saludar por el Día Internacional, por el Día Nacional de las Mujeres Indígenas Originarias. Hoy también 18 de mayo, es una fecha importante para las mujeres indígenas y reconocer nuestro aporte. Reconocer el aporte de las mujeres indígenas, que son las transmisoras de esa sabiduría, de esos conocimientos ancestrales, y que también cuidan a la madre, cuidan al bosque, a la tierra, como si fueran sus hijos. Además, también indicarle a la población que nos escucha que hoy también es el Día de los Museos, y la próxima semana el Ministerio de Cultura también tiene distintas actividades a nivel nacional por la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Le agradezco a la señorita Duli Pinedo Amasifuen, que es la directora general de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. RCR, la red que comunica y une al Perú.